Segundo video de la unidad número 3, y aquí sí vamos a analizar de una vez el Estado y otros conceptos que están muy relacionados con él. En principio habíamos dejado en el video anterior, habíamos dicho que todas estas personas de aquí, ¿sí? El rey, los sacerdotes, los oficiales del ejército y los funcionarios, mejor dicho los otros funcionarios, porque dijimos que todos eran funcionarios en la medida en que todos estos cumplen algún tipo de función de gobierno, por eso son funcionarios. Todos ellos formaban parte del Estado y los habíamos simbolizado básicamente con estas dos líneas rojas. Rojo, como decíamos, por el tema del aspecto político que hemos elegido representarlo con ese color. Bien, tenemos aquí un esquema que hice para explicar bien qué es el Estado. El Estado básicamente es la dominación organizada de unos sobre otros. Con dominación organizada me refiero a la forma en la cual todas estas personas se organizan, se jerarquizan, se estructuran y dividen sus tareas para poder gobernar a estas otras, ¿sí? Decimos que es la dominación organizada, ¿sí? No es cualquier tipo de dominación, cualquier tipo de mando de unos sobre otros, es la forma organizada. Siempre recuerden esta palabra, organizada. No existe ningún tipo de Estado que se pueda sostener sin organización. Hay estados que son más organizados y otros que son menos organizados, pero tienen que tener algún tipo de organización. Porque si aquí los funcionarios no cumplen las órdenes que les da el rey, o los sacerdotes no quieren ocuparse de las cuestiones religiosas, o los oficiales del ejército no cumplen tampoco las órdenes del rey, no quieren controlar a la población, etc., o realizan actividades de manera diversa y de manera muy desorganizada y casi anárquica, entonces no se sostiene el Estado. El Estado funciona cuando hay una organización. Y obviamente, mientras mejor organizado esté el Estado, mejor va a funcionar. Eso es una cuestión lógica. Hay que decir que algunos estados están mejor organizados y otros están peor organizados. Eso sucede y ha sucedido siempre en la historia. Pero lo que es cierto es que el Estado como dominación organizada siempre tiene que tener algún tipo de organización, ¿sí? Tiene que estar organizado. De esto se desprenden dos elementos fundamentales. Primero, que el Estado es una dominación organizada sobre un territorio específico. El Estado, como forma de mando, como forma de gobierno, no puede ser ejercido en la nada, ¿sí? No puede suceder así en el éter, sino que tiene un territorio sobre el cual ejerce su gobierno. Hay estados que tienen un territorio más grande porque han conquistado más tierras, otros que tienen un territorio más pequeño porque tienen menos tierras, otros, como los que estamos empezando a ver ahora, que son los que se aplican en este tipo de ciudad, son más bien ciudades-estados, son la forma más pequeña de estado porque apenas abarcan una ciudad y una ciudad como la que estamos viendo ahora en pantalla, y los territorios circundantes, los territorios de alrededor, los campos, como estos que están graficados aquí en esta otra diapositiva que ya más adelante voy a explicar. Insisto con esto, fíjense todo este espacio, todo ese territorio, es aquel sobre el que el Estado ejerce su dominación. El Estado, si no tiene un territorio, no existe. No existe un gobierno que no tenga un lugar sobre el cual ejerza su poder, ¿sí? Y también, por supuesto, necesita una población. Una población es fundamental porque todos estos sectores que están aquí arriba no tienen sentido como Estado de existencia si no existen otros sectores sociales, una población que hemos dado en llamar, sobre la cual ejerzan su gobierno. Si estos de acá abajo, ¿sí?, los que están en verde, no existieran, si los artesanos, comerciantes, esclavos y campesinos no existieran, todos estos que forman parte del Estado no podrían gobernar a nadie y como Estado no tendría ningún tipo de sentido. El Estado existe porque hay un territorio, como recién explicamos, y una población. Si no hay población y no hay territorio, con que falten una de las dos, con que falte la población o el territorio, con que falte una de los dos, ya no hay Estado. Hay otra cosa diferente que, bueno, no quiero explicar ahora porque sería alargar el video demasiado y empezar a enumerar ejemplos históricos que complejizarían demasiado el tema, pero tiene que haber, insisto con esto, territorio y población. Si falta uno, con que falte uno de los dos, ya no hay Estado, ¿tá? Eso es fundamental. Y el tercer elemento que, bueno, que ya hemos explicado, que es el tema de la organización. El tema de la organización. El Estado, por otra parte, para mantenerse, para poder sostenerse, para tener un financiamiento, para conseguir ingresos, digamos, necesita aplicar siempre un tributo. Todos los estados demandan un tributo. Tributo que hemos puesto aquí con el color verde, que representa lo económico.
y que bueno, el Estado afecta a todos estos aspectos que ya voy a explicar. El tributo lo hemos expresado mejor en otra diapositiva, que es esta de aquí. Fíjense, el tributo es un cobro que todo el Estado, fíjense, esta es la misma diapositiva que esta, es igual a esta, con la diferencia que ahora le he incorporado una serie de flechas que ya en un momento voy a explicar y que son centrales. Quedémonos por el momento con el tributo. El tributo es el pago que todas estas clases que están dominadas hacen a los dominantes. Todas estas clases pagan un tributo al Estado. Y aquí quiero que presten mucha atención a lo siguiente. Cada clase paga según lo que produce. Los campesinos y artesanos, los campesinos pagan su tributo en cosechas, en aquellos alimentos que han conseguido producir en sus tierras o en el caso de que se dedican a la ganadería, con aquellos animales que hayan logrado criar, ¿sí? Los campesinos sobre todo pagan en granos o animales según se dedican a la agricultura o a la ganadería, pero siempre con lo que producen. Los comerciantes pagan su tributo con dinero porque es lo que obtienen y el dinero ya para esta altura, desde así ya para esta última situación, como me refiero a última situación, me refiero a este momento, ya para este momento, ya hay un dinero específico, ya el dinero se utiliza como, más o menos como hoy lo conocemos, digo más o menos me refiero a que ya hay monedas de oro, monedas de plata, monedas de bronce. No hay billetes, no esperen billetes, por supuesto que tampoco hay bancos, ni siquiera tarjetas de crédito o débito, no esperen cosas así, digamos, eso falta muchísimo. Pero por lo menos una forma bastante universal de dinero como el dinero en moneda física, las monedas palpables de metal ya son utilizadas para este periodo número 5 de la figura 5 ya en el 4500 a.C. Retornando, los comerciantes, como decía, pagan el tributo en dinero. Los artesanos con sus producciones, ya sea con vasijas o en el caso de que sean herreros con las espadas que producen o armaduras que les servirán a los soldados, por supuesto, o en el caso de que sean artistas o escultores con las obras de arte que puedan pintar o también con las esculturas que puedan elaborar, etc. Y los esclavos pagan su tributo justamente con sus trabajos forzados. Los esclavos son los que van a prestar la mano de obra, los que van a poner el lomo básicamente, los que se van a realmente romper la espalda trabajando para construir todo aquello que haga falta construir según el gobernante, ¿sí? Así cada clase aporta el tributo, ¿sí? Cada clase paga lo suyo al Estado para mantenerse. Un Estado que no cobra tributos es un Estado que no se puede mantener. Y esto es una cuestión elemental. Chicos, el gobernante no hace ningún tipo de tarea económicamente productiva. El gobernante no cultiva la tierra, no construye nada, no comercia, no hace artesanías, tampoco los sacerdotes, tampoco el ejército, tampoco los funcionarios. Todos estos inevitablemente, siempre en todos los casos de la antigüedad, todos estos que están aquí, se mantienen gracias al aporte de estos. Esto es así. Esto es inevitablemente así. Los miembros del Estado, todas estas 4 clases sociales, se sostienen gracias al tributo que pagan los de abajo. Si los de abajo no pagan tributo, entonces estos no se mantienen y esta pirámide básicamente se cae. Todos los miembros del Estado no pueden existir. Es fundamental esto. Esto nos lleva a una conclusión bastante lógica y elemental. El tributo, por lo tanto, es la causa, la razón principal por la cual existe desigualdad de riqueza. A ver, esto es elemental. Fijémonos aquí. Yo les he dicho que los miembros de la parte más superior de la pirámide, los que están más arriba, son los que tienen más riqueza y estos que son los que tienen menos riqueza. La razón, bueno, es elemental, porque estos son los que pagan tributo y estos a veces pagan y a veces no, depende en cada caso. Los sacerdotes no pagan, el rey por supuesto que no paga nada. Los oficiales algunos sí, otros no, los funcionarios algunos sí, otros no, pero de ninguna manera, los que aquí pagan llegan a pagar, aunque sea ni siquiera la mitad o ni siquiera un cuarto a veces de lo que pagan los de abajo. Es notoria, es clara la diferencia de riqueza, por eso decimos desigualdad de riqueza, ¿sí? Desigualdad de riqueza, y le hemos pintado con color amarillo y verde, verde para hacer referencia a la cuestión económica y amarillo obviamente por la cuestión social. Es clarísima la diferencia, decía, entre aquellos que son miembros del Estado y que son beneficiados fuertemente gracias al tributo y aquellos que lo tienen que pagar. Esto lo cobran, esto lo pagan. Entonces es obvio por qué razón estos son más ricos que estos que son más pobres. El tributo también tiene un sentido geográfico de circulación. Geográfico me refiero al territorio. Las ciudades, como esta que vemos aquí, suelen estar rodeadas de campos de cultivo que yo aquí he esquematizado de esta manera. Estos cuadrados marrones que ustedes ven aquí
son los campos de cultivo. No siempre están dispuestos de esta manera tan así esquemática y cuadrada. Recuerden que esto es un esquema, esto ayuda a representar bien las ideas, pero de ninguna manera es una cuestión real, ¿sí? Les hago la misma advertencia que en su momento les hice con los gorritos de los funcionarios, las F, las espadas, los escudos, la corona, etcétera. No crean que esta es una representación real, es una representación esquemática. Retomando, decía, los campos aquí son los en donde se producen los cultivos, donde se crían los animales, etcétera, y allí se produce el excedente, es decir, este excedente alimentario que es el que ha dado el puntapié inicial a todo este proceso que hemos explicado, en el video anterior. Y este excedente, decía, es el que luego va a ser volcado, pagado enteramente como tributo. Todo el excedente alimentario que aquí se produce se paga como tributo, todo el excedente que se produce aquí se paga como tributo, todo el excedente que se produce aquí se paga como tributo, y así sucesivamente con cada uno de estos campos. Y ese tributo se nuclea, se reúne, se aporta a la ciudad. Más precisamente, se le aporta al Estado. Aquí hemos dibujado la ciudad con el templo y el palacio, pero por supuesto, por favor, consideren que existen muchas más personas en la ciudad viviendo, además de los sacerdotes y el rey. El palacio para el rey, obviamente, el templo es para los sacerdotes. Hay mucha más gente, por supuesto, están los demás funcionarios, están los oficiales del ejército, etcétera, e incluso de capaz que también puedan vivir algunos comerciantes y artesanos, no hay ningún problema con eso. Pero bueno, aquí hice una representación, como decía, esquemática. Todo el excedente producido se aporta a la ciudad, y esto es fundamental, porque la gente que vive aquí, como decía, no produce su comida. Y si no, piensen un poquito lo que nos pasa a nosotros hoy día. Nosotros que vivimos en la ciudad, no producimos nuestra comida. Vamos y lo compramos en el supermercado, lo compramos en el almacén, lo compramos en la verdulería, la carnicería, etcétera, etcétera, pero no lo producimos nosotros y necesariamente tenemos que comprarla de algún lado. Hoy en día tenemos un sistema económico de compra y venta que, bueno, tiene otros fundamentos que no voy a explicar aquí porque sería alargar demasiado el video, pero se mantiene en la misma situación en la cual los habitantes de la ciudad necesitan de la producción de comida que sucede, por supuesto, en los campos. Entonces, bueno, el excedente, este famoso excedente alimentario con el que empezamos a explicar esta unidad, es producido en los campos y aportado como tributo, a partir del tributo, por los campesinos, por supuesto, ¿sí? Porque los que están en los campos son los campesinos, no son los comerciantes, no son los artesanos, no son los esclavos, son los campesinos, los que aportan el excedente alimentario como tributo a la ciudad, es decir, al Estado. Seguramente se preguntarán al respecto de estas flechas que he puesto aquí y ya las voy a explicar más adelante, no se hagan problema, pero bueno, tengo un ritmo para la explicación y eso tiene una razón, que es la de no marearlos con demasiados elementos todos de golpe. El Estado, como dominación organizada, influye en todos, fíjense, en los 8, en todos los aspectos de la sociedad. Es decir, influye en todos estos aspectos que vimos en la unidad 1. En los 8 aspectos influye el Estado. Y aquí les pido por favor presten mucha atención, tomen nota si es necesario, de cómo influyen cada uno de los aspectos. Del económico, creo que ya lo hemos dicho con el tributo, lo explicamos recién. En lo social, a través primero del tributo, porque genera desigualdad de riqueza, pero también porque el Estado, al ser el aparato que gobierna sobre todas las clases sociales, es el que establece por ley, qué pueden y qué no pueden hacer cada uno de los miembros de la sociedad. Es decir, establece qué cosas puede hacer el campesino, pero que no puede hacer los esclavos. Establece por ley qué productos puede vender y comprar el comerciante, qué productos deben elaborar los artesanos, cuánto tributo tienen que pagar los campesinos. Establece también cuál es la función de cada uno de estos funcionarios. Establece también cómo es que se le paga a los oficiales del ejército, etcétera, etcétera. Por ley, el Estado, en cada una de sus leyes, establece todo eso. Y en esto insisto con lo siguiente, insisto con que el Estado es la dominación organizada, ¿sí? Es necesario organizar todo eso, quién hace cada cosa, cuánto cobra cada quien, qué tenemos que comerciar, qué tenemos que producir en la artesanía, cuánto tenemos que cultivar, etcétera, etcétera. Todo eso lo organiza el Estado. Y ese tipo de organización, lógicamente, genera diferencias sociales. Es más, también el Estado establece, por ejemplo, que los campesinos no pueden jamás, un campesino o una campesina no puede jamás casarse con un miembro del Estado. ¿Sí? Esa diferencia también está marcada allí. Continuemos.
En el aspecto geográfico, como decíamos recién, el Estado ejerce su gobierno en un territorio, y ese territorio lo modifica, y fíjense por qué. Primero porque establece cómo circula la producción, cómo circula el excedente, cómo circula las bolsas de papa, de trigo, de zanahoria, las vacas, los chanchos, etcétera, todo lo que se produce en el campo, el Estado establece primero que circule así. Segundo, porque el Estado levanta murallas, levanta templos, levanta barrios enteros, levanta palacios, transforma completamente el paisaje, ¿sí? Este es un paisaje claramente habitado, la ciudad no surge de la nada, ha sido construida gracias al Estado. Y bueno, obviamente el Estado modifica muchísimo el espacio. Alguna vez, cuando yo les explicaba este aspecto geográfico en la unidad número 1, en uno de los primeros videos, yo les decía la importancia del tema del espacio geográfico porque los grupos humanos afectan el paisaje, modifican el paisaje y generan lo que conocemos como espacio geográfico, que es decir, el resultado final de ese paisaje luego de que los humanos, los grupos humanos han intervenido y lo han modificado. En este caso vemos una notoria modificación. Fíjense cómo esta ciudad es muy diferente del descampado que había antes aquí. Otro ejemplo de esto son las obras de riego, que ya voy a explicar más adelante y que demuestran justamente una modificación del paisaje. En lo tecnológico, el Estado impulsa, incentiva, estimula, fomenta, pretende que haya un avance en la tecnología, primero porque la tecnología, como vimos aquí, es la base del aumento del excedente, ¿sí? El desarrollo de los animales de tiro, que hemos explicado con esta diapositiva, y el de las herramientas de metal, con esta diapositiva, dijimos que aumentaba la producción agrícola, y el último avance de la tecnología es precisamente el de las obras de riego, que aquí yo en la primera diapositiva lo puse con líneas de punto para indicar que al comienzo no aparecía, pero luego más tarde sí, y más tarde me refiero a este momento, en esta pirámide última, ya se pueden hacer las obras de riego. ¿Qué son las obras de riego? Esto es una obra de riego. Es el desvío del río para aumentar la cantidad de tierra cultivable. Sucede lo siguiente, que ciudades como esta se han desarrollado en zonas bastante desérticas. Yo les había dicho que las ciudades surgían en esta medialuna fértil, en el primer video, y que más alrededor había zonas más bien desérticas, muy difícil de desarrollar y de cultivar. Y la clave para que las ciudades hayan surgido en esta zona es que los ríos establecían a sus márgenes, a sus costados, zonas bien fértiles en las cuales era muy fácil cultivar. Así las cosas, entonces, si es más fácil cultivar al costado del río, entonces una idea brillante, pero muy difícil de aplicar, fue la idea de desviar el río, establecer ramificaciones para que luego continúe y se retome el curso del río. Al desviar y hacer ramificaciones alrededor, el río, al desviar este río, se amplía la zona cultivable. Si antes podían cultivar solamente acá en los costados nada más, ahora cultivan en los costados, que lo siguen haciendo, y en las nuevas ramificaciones. Estas obras de riego son un avance tecnológico fantástico porque aumentan la cantidad de tierra que se puede utilizar para cultivar y por ende aumenta muchísimo la producción. Por ende aumenta el excedente alimentario del que venimos hablando. Y estas obras de riego, miremoslas con detalle. Para realizarlas hace falta un nivel de organización avanzadísimo. ¿Por qué? Porque no se puede desviar el río en cualquier lado. Hay que tener en cuenta bien por dónde va yendo el curso del agua, cuánta agua circula. Hay que evitar que sea demasiada agua porque se pueden inundar los campos. Y hay que evitar también que se tapone cualquiera de todos estos canales para que luego el agua que va sobrando retome su curso y retome el río, porque esta obra de riego está aquí, pero río más abajo, es decir, acá no puede ser, no puedo mostrarlo porque ya no me da la diapositiva, pero más abajo hay otra ramificación como esta que también requiere de agua, y si el agua se desparrama o se pierde en el camino, no se puede alimentar la otra obra de riego que sigue más adelante. Todas esas cuestiones a tener en cuenta, cómo van a ser el sistema de canales, cómo evitamos que se desborde por los costados, qué hacemos cuando hay una crecida del río para que no se nos inunde todos los campos y no se eche a perder la cosecha. Todas esas cuestiones son muy difíciles de planificar y pensar, y por ende son siempre diagramadas, pensadas por funcionarios que están en esta clase social, especializados. Hay ingenieros en esta época, no como los ingenieros que conocemos hoy en día, por favor no piensen que hay calculadoras o planos o cosas así, pero realmente estas personas
se toman el trabajo mental de planificar bien cómo se va a hacer todo esto, y esta obra de riego es imposible realizarla en este momento. Cuando la aldea es una aldea sedentaria, es decir, cuando estamos aquí, es imposible hacer una obra de riego, primero porque ninguno de estos sabe cómo manejar los cursos del río, segundo porque las personas que hay para trabajar son realmente pocas, y tercero, porque no existe alguien que las coordine. ¿Qué digo esto, el de la coordinación? O alguien que los organice, que es lo mismo. A ver, para hacer esta obra de riego hace falta, primero, un rey que tome la decisión de hacerla. Segundo, hace falta algún funcionario o 2 o 3 funcionarios que tengan una muy buena educación y que sepan bien cómo planificar el sistema de canales, el sistema de brazos, ¿sí? La cantidad de agua que va a transitar por cada uno de estos canales, etcétera, cómo va a ser para volver el curso del río, etcétera, etcétera. Hace falta también una cantidad importante de esclavos, por supuesto, una cantidad importante de esclavos, que cabe los túneles, que cabe los cursos del río para que transite el agua, ¿sí? Hace falta muchos esclavos trabajando allí. Y esos esclavos también, fíjense, mientras están trabajando les hace falta comer. Entonces, tendrá que haber otros campesinos en otro lugar de la ciudad, en otro lugar del territorio, produciendo la comida necesaria para alimentar a estos trabajadores, a estos esclavos, porque los esclavos, por más sometidos que estén, por más latigazos que reciban en la espalda, por más obligación que tengan, si no comen no pueden trabajar. Eso es una cuestión elemental, son humanos como nosotros, si no comen no trabajan, y por ende hace falta que los campesinos aporten su comida. Ahora bien, ¿quién les va a cobrar la comida a los campesinos? ¿Quién se las va a tomar? Precisamente otros funcionarios, quienes cobrarán como tributo más comida a los campesinos para poder darle a los esclavos. Ahora bien, fíjense lo siguiente: los esclavos para trabajar seguramente serán obligados obviamente por el ejército, porque los esclavos, ya lo habíamos dicho, están forzados, están obligados por la fuerza, y la fuerza nos referimos a la capacidad para ejercer la violencia que tiene el ejército, que es lo que los presiona para que trabajen. Los esclavos no construyen esto solamente porque les vaya a beneficiar, lo construyen también obviamente porque han sido obligados a hacerlo. Además, en buena medida, muchos de estos canales llevan paredes a los costados para evitar que rebalse, que muchas veces para hacer esa pared hace falta buscar piedra que no hay cercana a la ciudad. Por ende, a esa piedra hay que comprarla de afuera y hay que pedirle a los comerciantes que la consigan. Luego, una vez que se trae esa piedra, hay que tallarla, hay que darle forma, hay que darle el espesor necesario, y ahí es donde intervienen los artesanos. Todo eso, fíjense, y por supuesto, como esta gente es muy religiosa, necesita que una vez que esté terminada la obra de riego, los dioses bendigan, auspicien, celebren y respalden esa obra de riego. Fíjense que para realizar toda esta obra de riego, de una u otra manera intervinieron todos los sectores. De una u otra manera, cada uno de los sectores sociales, de las clases sociales, hizo su parte, hizo su aporte. Todo eso gracias a ¿qué? A la decisión del rey, que además pudo coordinar, organizar bien los esfuerzos de todas estas personas. Los campesinos aportaron la comida que luego utilizaron los esclavos. Los esclavos trabajaron, pero además las piedras que colocaron en los márgenes de los canales para evitar que se desborde, las consiguieron los comerciantes. Esas piedras, previamente, antes de ser colocadas, fueron talladas por los artesanos. Los funcionarios coordinaron toda esa tarea, ¿sí? Fueron los ingenieros que diseñaron el plan sobre el cual se desarrolló esta obra de riego. Los soldados del ejército aportó, obligando a los esclavos a que trabajaran. Los sacerdotes bendijeron las obras, y luego el rey, como dijimos recién, es el que tuvo la idea de hacer la obra de riego allí. Por eso hemos puesto la obra de riego aquí con 3 colores. Marrón, porque es una modificación clara del territorio. Fijémonos que esto no estaba allí, la naturaleza puso un río aquí, fantástico, pero esto lo hicieron los grupos humanos y es una modificación del territorio. Lo hemos puesto de color verde porque la obra de riego, al ampliar la zona cultivada, permite tener más excedente alimentario, y lo pusimos de color naranja, que es lo tecnológico, precisamente porque la obra de riego es uno de los principales avances tecnológicos de la época. Permite producir muchísima más comida porque amplía la cantidad de tierra que se puede cultivar. Retomando la influencia del Estado sobre los demás aspectos, vemos que también el Estado influye mucho en lo político. Bueno, ni hablar por todo lo que hemos explicado recién. Dijimos que el Estado es la dominación organizada de unos sobre otros,
Y efectivamente el rey gobierna con todas las letras, le puse con mayúscula aquí para indicar que el rey realmente es la cabeza de toda sociedad y quien toma las decisiones. Y que para eso utiliza todo un elenco de colaboradores, todo un conjunto de funcionarios, no solamente estos, sino también los del ejército y los sacerdotes que contribuyen, que ayudan, que colaboran para que el rey pueda gobernar de mejor manera. Con mejor manera me refiero de manera más eficiente. Después podemos discutir si el rey es un buen rey o es un mal rey, que es un tema que voy a explicar más llegándose al final de este video. Además, la religión, el aspecto religioso está claramente centralizado en el Estado. Y fíjense que el rey, como habíamos dicho en la figura número 5, en esta figura el rey ya es un rey elegido por los dioses. Habíamos puesto la imagen de los dioses o de Dios, no importa si es uno o son varios, eso no importa. En estas primeras sociedades son politeístas, creen en varios dioses, no creen en uno solo. Pero de todas maneras la idea es la misma. Los dioses o Dios, no importa, han elegido a esta persona, a este rey, para que gobierne sobre el resto. Y dijimos que los sacerdotes se ocupan de enseñar y aplicar la religión, a toda la sociedad, para que esta religión justamente justifique por qué es que este rey gobierna. Si esto no lo entienden mucho ahora, no se hagan problema, ya en un momento lo voy a desarrollar y volveré sobre este punto, no se hagan problema. En lo estético, el Estado también influye porque el Estado, fíjense, al decorar estas murallas con este motivo de puntiagudo, al pintar las murallas de una manera, está dando una impresión de la estética que este pueblo le parece más bella. Fíjense que tanto las murallas, que mantienen una suerte de uniformidad, tienen como una suerte de modelo, son todas bastante parecidas, los 3 niveles de muralla, fíjense, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, como también las construcciones con motivos bien cuadrados, fíjense, es un motivo estético que tiene que ver con cómo el Estado levanta sus construcciones. E incluso, no he conseguido aquí imágenes, pero en buena medida, las imágenes, e incluso tomo esta imagen que es muy importante, este es el rey. Y hay esculturas, fíjense, que tienen su misma cara. La estética, el arte, tiene mucho que ver con el poder, con el gobierno, con el Estado, porque la idea es reproducir y mostrar la imagen de nuestro gran rey por todos lados. Ya voy a volver sobre esta imagen un momento más. Por último, el género, y el género es fundamental. Seguramente algunos de ustedes, cuando fuimos desarrollando desde esta primera figura hasta la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, habrán observado que mientras que aquí eran hombres y mujeres de manera indistinta, aquí el que tomaba las decisiones y el sacerdote eran hombres. Aquí nuevamente, y fíjense que los comerciantes son hombres. Aquí comerciantes y artesanos son hombres, y siempre las mujeres están ubicadas aquí en los sectores sociales más bajos. También sucede acá con esto, que es la última figura, y bueno, ni hablar. ¿Esto por qué sucede así? Porque cuando comienza este proceso, ¿sí? Hace en el 8500 a.C., comienza también ese concepto que hoy se ha puesto de moda, y no tanto, pero que en realidad tiene una historia larguísima en la humanidad, que es el patriarcado. El patriarcado es la dominación de los hombres sobre las mujeres. Esa dominación no existió siempre, no es que siempre fue así de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en esta sociedad, la de los pobladores, que nosotros hemos representado con estas imagen, fijémonos, hombres y mujeres trabajan a la par, nadie está mandando a nadie, todos tienen que trabajar porque todos tienen que producir la comida necesaria para poder sobrevivir. Sin embargo, cuando comienza a desarrollarse la división social del trabajo, esta que hemos explicado aquí, y la dominación de uno sobre otro y la desigualdad de riqueza, serán los hombres los que ocupen las posiciones de mando, bajo esta idea, que por supuesto para hoy día es completamente inaceptable, pero para la época fue cada vez más aceptada, la idea de que solamente los hombres están preparados para dominar, solamente los hombres están preparados para ocuparse de los aspectos más importantes como ser la religión, solamente los hombres pueden manejar el dinero, solamente los hombres pueden elaborar hermosas artesanías y son capaces de practicar la guerra, etc. Todas estas ideas de que solamente los hombres son capaces de hacer todo esto, en el día de hoy son muy discutibles, son realmente inaceptables, pero hace 8.000 años atrás, ¿sí? 10.000 años atrás, en el 8.000 a.C. hasta el 4.500 a.C., fueron convirtiéndose en moneda cada vez más corriente. La sociedad comenzó a aceptar cada vez más que las mujeres tenían un papel secundario y menos importante. Insisto con esto, por favor no me confundan, yo no soy una persona machista, yo no estoy de acuerdo con esto,
pero tengo que ser fiel a la historia, tengo que explicar lo que realmente sucedió, y lo que sucedió efectivamente fue esto, que las sociedades se hicieron cada vez más machistas, no lo eran antes, insisto con esto, no eran originalmente machistas estas sociedades, no lo eran, pero se fueron convirtiendo en esto, al punto de que todas las posiciones de poder fueron ocupadas solamente por los hombres, y se relegó, se dejó a las mujeres solamente en cuestiones hogareñas, a cuidar a los hijos, a ocuparse de la casa, etcétera, etcétera. Esta situación, que en buena medida todavía se mantiene en algunas familias, tiene su origen hace unos 10.000 años antes, en el 8000, digámosle 8000 más o menos por acá, no te digo en el 8500, pero sí en el 8000 más o menos, antes de Cristo, otra vez, y se toma una cuestión que había planteado en el primer video, en esta región. Ese machismo del que estamos hablando surgió mucho más tarde aquí, pero también surgirá en el resto del mundo, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, pero básicamente con la misma idea, de que los hombres, y solamente los hombres, son capaces de ocuparse de las tareas más importantes. Repito por última vez, yo no estoy de acuerdo con esta idea, pero es lo que en la época se consideraba. Por último, quiero cerrar este video explicando algo que no está en el apunte, pero que es fundamental, que es la dinámica que se da entre el consenso y la coerción. ¿A qué me refiero con esto? Lo que digo es que el Estado, a la hora de ejercer su dominación, de ejercer su gobierno, de mandar, necesita apoyarse tanto en el consenso como en la coerción, apoyarse en la aceptación de la gente, pero también en la fuerza. ¿A qué me refiero específicamente? A que estas personas para gobernar necesitan de los de abajo, necesitan la aceptación, necesitan que esta gente esté conforme, esté de acuerdo con el poder del Estado, pero también el uso de la fuerza. Como ustedes están acostumbrados a escucharlo, para decirlo más en criollo, el Estado gobierna por las buenas y por las malas. Por las buenas es porque la gente acepta, considera positivo, está de acuerdo con que este sector ejerza el gobierno, que este sector es el que mande. Y si no está de acuerdo, ya lo hemos dicho varias veces, el rey recurre al ejército, que ejerce su control, aplica la fuerza y obliga por la fuerza a la gente a aceptar la dominación. Y aquí quiero ser muy claro. Mucha gente piensa que el poder se ejerce siempre por la fuerza. Mucha gente piensa que el Estado solamente gobierna por la fuerza, que el rey se hace obedecer solamente porque tiene un ejército, hay que hacerle caso porque si no, viene el ejército y te revienta a palazo. Bueno, eso no es así, eso no es solamente así. ¿Está la fuerza? Sí, está la fuerza. El rey puede gobernar por las malas, pero también, y subrayo esto, también tiene que gobernar por las buenas, ¿sí? No se puede apoyar solamente en la fuerza no, porque tarde o temprano la gente se rebela, la gente se enoja, la gente empieza a manifestarse, y ahí ya no hay. Y si toda esta gente, insisto con esto, si toda esta gente no acepta al rey, si el rey no puede obtener consenso, no puede tener aceptación de parte de los de abajo, si los de abajo no aceptan al rey y se unen, se rebelan y se destruye todo el Estado. No tengo imágenes aquí para demostrarlo, pero muchas sociedades que llegaron a este fantástico nivel de desarrollo terminaron en la nada por rebeliones internas. Sucedió que algunos reyes fueron tan necios o tan caprichosos o tan sordos para con su población, tan sordos para con su pueblo, de no escucharlo, de no entender cómo pensaba la gente de abajo, que perdieron toda aceptación, perdieron todo consenso, no pudieron gobernar por las buenas, se apoyaron de manera excesiva, extremada, demasiado en la fuerza, y la fuerza del ejército terminó siendo insuficiente, no alcanzó para contener toda la furia de la gente de abajo que salió a reventar y quemar todo. Hay muchas sociedades que han terminado en la nada por tener un mal rey, un rey necio, un rey sordo, un rey tonto, por no buscarle otra palabra que no podría decir en este video, que no supo escuchar a su población. Entonces, los reyes, los gobernantes, no pueden apoyarse solamente en la fuerza, también necesitan que haya aceptación, también necesitan que la población de buena gana, de buena manera, colabore con la dominación. Esto es quizás lo más interesante que les puedo enseñar en esta unidad. La dominación no es solamente un acto violento. Sí, hay violencia, por supuesto que hay violencia. Acá están los soldados que están armados y por supuesto que son violentos. Pero la dominación no es solamente violenta, sino que también hay una colaboración con los de abajo.
Y uno pregunta, ¿pero por qué la gente de abajo colabora con los que lo van a mandar? ¿Por qué la gente de abajo colabora con estos de arriba que encima consiguen casi todo el tributo y viven de 10, el rey vive pero fantástico y esta gente recibe migajas? Bueno, a ver, porque en esa relación los de abajo también consiguen algunos beneficios. Por ejemplo, y aquí es donde entran a jugar estas flechas, la religión. ¿Por qué digo la religión? Porque estas personas todas las clases sociales son muy religiosas. Los campesinos realmente creen que si cuentan con el favor de los dioses, con el apoyo de los dioses, entonces van a tener buenas cosechas. Los esclavos realmente creen que todo el sufrimiento que están teniendo para poder construir este templo les va a servir porque cuando ellos mueran van a ir al cielo por haber hecho este templo. Los comerciantes realmente creen que la ayuda de los dioses les va a mejorar en su comercio, los artesanos también, etc. Todos realmente creen que es útil, que es importante la religión. Esto puede sorprendernos a nosotros que vivimos en una sociedad mucho menos religiosa, pero hace 10.000 años atrás, en el 4500 a.C., esto era una verdad. Hace tanto tiempo la gente era muy religiosa y efectivamente los de abajo necesitan de este aporte de la religión. Por otra parte, fíjense, también puse acá lo de las obras públicas, es decir, las grandes construcciones, por eso decimos obras, que benefician al público en general. Y la construcción estrella es la obra de riego. Como dije recién, mientras más área cultivable haya, más comida se va a producir. Y mientras más comida, mejor para todas las clases sociales. Un rey inteligente, digámoslo así, utiliza el tributo, organiza bien a toda la sociedad y elabora obras de riego para que así haya más comida y de esa manera menos riesgo de que la gente se muera de hambre. Es una cuestión muy brillante de un rey que haga eso. Un rey que cobre todo el tributo y no haga obras públicas, que no colabore con su población, que no entienda esta dinámica, es un rey que va a perder aceptación, es un rey que va a empezar a ser rechazado y es un rey que va a tener que apoyarse más en la fuerza. Y bueno, mientras tenga la fuerza, fantástico, pero va a llegar un momento, inevitablemente, en el cual si se apoya solamente en la fuerza, y esto es prácticamente matemático, si un rey se apoya solamente en la fuerza, tarde o temprano hay una rebelión y no tenemos más rey, le cortan la cabeza al rey, le prenden fuego a todo el palacio, le prenden fuego a toda la sociedad y se acabó todo esto. ¿Tá? Entonces es vital que el rey entienda que aunque él sea el principal ganador de todo este esquema, aunque él sea el principal beneficiario, y aunque él crea realmente que los dioses lo han elegido, el tipo tiene que gobernar. Y gobernar también implica hacer obras públicas, beneficiar a la población en algún punto. También fíjense, otro beneficio que da el Estado es la protección. Fijémonos en lo siguiente, en este momento, en esta primera sociedad que nosotros hemos expresado con esta imagen, esta gente está bastante desprotegida. Si los atacan, tienen que defenderse con lo que tienen y realmente no tienen ni murallas, no tienen espadas, no tienen armas, no tienen mucho con qué defenderse. En cambio, fíjense lo que es esta ciudad, es prácticamente una fortaleza, tiene 3 líneas de murallas. Vos volteas una y tenés que voltear otra más y después tenés que voltear la tercera y recién ingresar a la ciudad. Esta ciudad está recontra bien protegida. Entonces las murallas le sirven, por supuesto que le sirven al rey que está en su palacio, es súper protegido, pero le sirven a todo el mundo que vive acá. Esas murallas, así como también el ejército, que es mucho más grande, brindan protección, porque el ejército no solamente controla que la gente le haga caso al rey, también protege en caso de un ataque exterior. Y eso es un beneficio fundamental que estas personas, que los que están abajo, consiguen gracias al Estado. Sin el Estado no hay este nivel de protección, no hay estas murallas y no hay este ejército tan preparado. Por último, uno de los últimos beneficios que les da el Estado a la gente de abajo es la organización, es decir, la capacidad de coordinar a toda esta gente. Como dijimos recién, cuando hablamos de las obras de riego, como los campesinos aportaban la comida para los esclavos trabajaban, los soldados obligaban a los esclavos, etcétera, etcétera. Todo el ejemplo que recién di. Estos son algunos de los beneficios que el Estado da a los de abajo. Insisto con una cuestión que algunos de ustedes ya habrán olfateado. En esta dinámica de que los de abajo pagan el tributo y los de arriba aportan todo esto, es obvio que los que más ganan son los de arriba y de todo eso el que más gana es el rey. Este intercambio de que sube y baja no es igualitario. Claramente estos son los que más salen ganando. Sin embargo,
estos algo consiguen. Porque si no consiguen nada y empiezan a darse cuenta que los de arriba simplemente están para pisarles la cabeza y oprimirlos y estrujarlos, es decir, si se dan cuenta que ya no hay más aceptación y es solamente fuerza, va a haber una rebelión, va a haber una rebelión. Por eso es vital que cualquier rey sea lo suficientemente inteligente para conseguir las dos. Cualquier rey que ejerce la autoridad tiene que apoyarse en las dos. Y fíjense, por eso le puse esta liñita aquí, para indicar que están sumamente relacionadas entre sí. Para que lo puedan comprender mejor, voy a dar un ejemplo mucho más práctico. Los profesores, a la hora de dar clases, en las aulas, no en este sistema virtual, pero en las aulas, nos apoyamos en el consenso y en la coerción, en la aceptación y en la fuerza, ¿sí? Nosotros necesitamos que ustedes nos presten atención, que nos escuchen, que vayan tomando nota, etcétera, pero también nos apoyamos en la fuerza. ¿Por qué? Porque todos ustedes saben que si se mandan alguna macana grave en medio de clase, saben que va a haber amonestaciones, saben que van a haber sanciones, etcétera. Ahora, no se puede mantener una clase solamente con las amonestaciones o la amenaza de poner amonestaciones o sanciones. No, realmente la clase tiene que ser mínimamente interesante. Los chicos tienen que escuchar al profesor porque realmente creen que el profesor sabe, porque realmente les interesa el tema, porque realmente los entretiene, etcétera. Tiene que haber diferentes maneras por las cuales el profesor consiga la aceptación, consiga captar la atención también, pero la aceptación de sus estudiantes. Verán ustedes que aquellos profesores que solamente se apoyan en la fuerza, en la amenaza y que se ponen medio gritones, etcétera, etcétera, pobres estos profes que a veces están pasando mal día, pero si se apoyan solamente en eso, lamentablemente van a generar rechazo de parte de los estudiantes y los estudiantes no van a aprender mucho realmente y no van a prestar mucha atención. Chicos, esto yo se lo digo, no porque tenga bronco con ninguno de mis compañeros profesores, sino porque esto yo lo viví como alumno. Como alumno me pasaba que tenía profes que pensaban que el poder solamente se ejerce con la fuerza, que si ustedes no me prestan atención, yo les voy a poner amonestaciones y con eso no alcanza. También hay que buscar la aceptación por otros medios, como hacer la materia interesante, hacer la entretenida. Bueno, hay diferentes alternativas que no las quiero explicar ahora, pero ¿qué hacen a esto? Ahora entiendan bien. Y entiéndalo para el ejemplo de profesores y para el ejemplo de los reyes. No te podés apoyar solamente en la fuerza, fantástico, pero tampoco te podés apoyar solamente en la aceptación. De ninguna manera. En esta dinámica que hemos planteado aquí, el rey que dice, bueno, páguenme el tributo, pero yo no los voy a obligar. Si lo quieren pagar, lo pagan, si no, no lo paga nadie. Chicos, esto es elemental, esto es obvio. Si el rey no tiene un ejército capaz de obligar por la fuerza a esta gente a pagar el tributo, el tributo no lo paga nadie, ¿sí? Esto es elemental. Entonces el rey necesita ejercer la fuerza. Quizás el rey del que estemos hablando, por ejemplo, es un rey muy bueno, un rey que realmente se ocupa de todas estas cuestiones aquí, que realmente es muy aceptado, muy querido por la población. Pero si el rey dice, bueno, ok, no vamos a tener más ejército, ¿sí? O el ejército nunca más va a forzar a nuestra sociedad a pagar tributo, listo, la gente de abajo no paga un solo peso más, no aporta nunca más nada del tributo y ahí el Estado está embromadísimo. De la misma manera, un profesor que les diga, bueno chicos, yo jamás voy a poner estaciones, listo, habrá algunos 5 o 6 chicos o más que tiren la chancleta al aire y digan, más sí, no estudio nunca más y ya está, fue. Hace falta, ¿sí?, un equilibrio que hay que construirlo entre el consenso y la coerción, entre la aceptación y la fuerza, ¿sí?, entre las buenas y las malas. Hace falta las dos, hacen falta las dos. ¿Cuánto más de las buenas o más de las malas? Bueno, eso dependerá de cada caso, dependerá de cada persona, dependerá de cada rey, dependerá de cada profesor. Pero hacen falta las dos. Hacen falta las dos. Eso es inevitable. Lamentablemente es así. Para bien o para mal, hace falta las dos. ¿Sí?